Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy, entonces, vamos a trabajar. Mm, Y ustedes tienen una actividad para hoy, ¿cierto? Bueno, primero antes de entrar en la actividad de hoy, ya ustedes revisaron la plataforma, ya les quedó calificadas las actividades. Son la ficha 507. Me dicen si ya ven la pantalla, por favor. Sí, señor, ya se ve. Listo, entonces esa es la ficha 507. Estamos en la fase de análisis y estamos en la actividad número 1, ¿sí? La guía 1. Entonces, ya quedaron calificadas sus actividades en la plataforma Sayuna. Solo falta hacer el cargue de la nota en Sena Sofía y ya cerraríamos esto. Entonces, primero ¿hay alguna pregunta con respecto a ese proceso? No, señor. Listo. Ya entonces arrancamos la segunda actividad. Entonces, la ruta es fase de análisis, actividad número 2, ¿cierto? Y vamos aquí al material de la formación. Aquí está nuestra guía, ¿cierto? Aquí está la guía. Y aquí van a encontrar el material que tenemos que leer en esta guía. Listo, entonces, ahora pasando a la guía. Compartirles aquí la guía. Entonces, ya usted la exploraron, hace 8 días la habíamos explorado, que tiene 3 competencias técnicas, una transversal y una clave. Tenemos 3 resultados de aprendizaje técnico, uno por cada competencia, 4 transversales y uno clave, que conmigo van a estar trabajando 182 horas en esta guía, las transversales 48 y las claves 96. Y teníamos la tarea de leer esta primera parte que era la introducción, ¿cierto? Perdón, la presentación. Sí, señor. Entonces, ¿cómo les fue con esa presentación? Muy bien. Listo. Entonces, ¿quién me ayuda con esta lectura? ¿Quién dijo yo? Yo. Listo, Presentación. Diana. El, el flujo logístico es como ríos limpios. Es una vertiente de productos que poco a poco va ganando caudal en su camino. Cada una de las acciones que se presentan en este proceso aumentan la necesidad de un buen proceso de desempeño transversal de la logística y otras áreas operativas como transporte, clientes, proveedores y actores en general de la cadena de procesos. Por tal motivo, esa guía de aprendizaje tiene como objetivo presentar esa realidad caudalosa e introducirla en el flujo de mercancía que poco a poco ha tomado un espacio increíble en las empresas de cualquier tamaño. En esta guía de aprendizaje también encontrará los recursos necesarios para desarrollar investigaciones de nivel
conforme lo exige en el mercado y la cadena nacional, junto con un desarrollo interesante en segunda lengua con ciertas actividades de inglés. Recuerde que el inglés o cualquier lengua secundaria que usted como aprendiz maneje le abre las posibilidades en un mundo globalizado como el actual. Esperemos que disfrute en cada parte del proceso de formación y genere conocimiento a través de la presentación de las actividades propuestas. Listo, muy bien. ¿Qué entendemos del primer párrafo? ¿Qué palabras ustedes detectan ahí que pueden ser claves? Flujo de mercancía. Ujú, flujo, que van Ujú. aumentando dependiendo la necesidad del proceso que usted tenga en la logística. Ok, ¿qué más? El tema del transporte, los clientes, los proveedores, en especial el transporte. ¿Qué más? A la cadena logística. Entonces acá tienen que tener ustedes en cuenta que la cadena de abastecimiento, más que la cadena logística, pues está compuesta por tres eslabones grandes, ¿cierto? ¿Que cuáles son en temas logísticos? ¿Cuáles son los tres componentes logísticos en una cadena de suministro? Almacenamiento, producción y distribución. No, dos bien, una mal. Planeación, producción y distribución. Producción y distribución bien, planeación no. Abastecimiento es la primera, Abastecimiento, sí, producción y distribución. producción y distribución. Entonces recordemos que de acuerdo a ello, eh, nuestro flujo de mercancías, ¿cierto? Ya. Que tenemos desde la distribución hasta la entrega y quizás dentro de la logística inversa, pues todo el flujo que habla ahí de mercancías, pero que es importante determinar que la logística es algo transversal. ¿Qué significa que sea transversal? Pues que está presente en toda la operación de la empresa. Para muchos de nosotros, al principio veíamos que la logística era únicamente llevar cajas, ¿cierto? Un camión que trae cajas, que lleva cajas, que acumula cajas y ya. Pero la logística es una parte fundamental dentro de todas las empresas, independientemente de su tamaño. Es importante porque, pues, si de pronto, no sé, dentro de la producción algo sale mal, logísticamente hablando, pues para todo, ¿cierto? Como ha venido pasando con el tema, por ejemplo, del invierno en este momento en Colombia, ¿cierto? Pues se daña una carretera, pues no se pueden traer las materias primas, o se daña el cultivo, pues no se pueden traer las materias primas, o no sé, lo que ha venido pasando en algunos sectores industriales, en el Valle, en Antioquia, que llegó el agua y se entró a la empresa y pues dañó las máquinas, pues grave porque no se puede producir nada, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todo ello, porque si la logística fluye, pues la empresa funciona normalmente. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hay alguna pregunta?
Bueno, con respecto a el segundo componente, pues es importante conocer pues, que nosotros vemos la logística como algo muy regional, muy local, muy de la empresa, pero aquí nos da un concepto mucho más amplio. ¿Cuál creen que es en el segundo párrafo? En este párrafo especialmente. ¿Mm? Héctor, La logística dejó de ser hace muchos años un proceso sectorizado o nacionalizado. Ya gracias a la globalización, en este momento todas las negociaciones incluso se hacen a través de exportaciones e importaciones. sí, Por lo tanto, pues es necesario para todo tipo de negociación y todo tipo de acuerdo comercial que se vaya a realizar entre una entidad o una empresa que se domine preferiblemente entre 2 a 3 idiomas. ujú, listo. ¿Quién más? Marley Joana, Javier, Diego, Julieta, Jason, Diana Milena, Patricia, Diego Fernando, Mercy, Viana, Diego Roa, John Alejandro, Paola Herrera. Qué bien, gracias. Pues de mi parte, pues yo lo que entiendo es que aquí nos están invitando es a que vamos a ver el tema del inglés, una segunda lengua que vemos que vamos a comprender y vamos a ver más en este segundo nivel según las actividades propuestas. Ujú. Pues entonces, yo lo que quiero es que ustedes también tengan una visión mucho más amplia. La visual de la logística no es solamente un tema de inventario, no es un tema de cargar cajas, de transportar cajas, de entregar cajas o productos, sino que es un tema global y pues ustedes saben que en este momento pues hay un movimiento bastante fuerte por la llegada de Trump por un lado a la Casa Blanca, siendo otra vez presidente de los Estados Unidos. La guerra comercial que se da, ¿cierto? En la que estamos, los conflictos que hay a nivel global, ¿cierto? Y los intereses que tiene cada uno de los países, de las mismas multinacionales, pues hacen que la operación no se vaya solamente en Colombia, sino sea realmente a nivel mundial. ¿Qué está haciendo en este momento nuestro presidente? ¿Dónde anda el hombre? Sistema, correo de voz. Tendrá coro. Tengo entendido que él está haciendo un tratado para las sedas, ¿no? Ah, sí, Está en China. está en China, ¿cierto? En un proyecto que tiene China, que se llama la Ruta de la Seda, que inicialmente lo iba a firmar, bueno, lo tenía firmado con Panamá, pero Panamá, pues, por el tema con Trump, pues, deshizo ese acuerdo, ¿cierto? Eh, y pues recordemos que China es el principal eh, opositor o digamos con el que más tiene guerra comercial Estados Unidos. No Estados Unidos como país, sino Estados Unidos desde la perspectiva del presidente Trump, ¿cierto? Entonces, recordemos que Trump tiene políticas muy proteccionistas, a pesar de haber nacido en un sistema, o digamos que haber desarrollado su negocio en un sistema capitalista. El sistema proteccionista es más de sistemas socialistas o socialdemócratas. Entonces se cierra
cierra las fronteras, ¿cierto? Entonces, todo el tema de los migrantes, el tema de la inversión, el tema de los aranceles a Estados Unidos, pues genera esa guerra comercial. Pero si Colombia llega a firmar ese tratado con China, en la ruta de la seda, pues lo que busca China es tener un socio comercial o un socio estratégico en Latinoamérica, pues para poder expandir su operación, ¿sí? Dentro de eso, pues, no sé si ustedes conocían que China está hablando con Nicaragua para crear un canal en Nicaragua, ¿cierto? Otro canal como el de Panamá. Y por otro lado, pues, tenía el tratado de la seda con Panamá, pero pues ambos países se bajaron de esa idea. Y Colombia, pues al tener una posición estratégica, recuerden que Colombia es el único país de Sudamérica que tiene acceso a los dos mares, ¿cierto? Digamos que en un espacio muy corto. China también tiene una propuesta en México, que no me acuerdo cómo se llama, se me olvidó el nombre de esa estrategia, que es que trae la mercancía por el Pacífico. Hay un tren que atraviesa todo México para que los productos salgan por el Atlántico y se haga distribución eh, hacia Europa y América del Norte, ¿sí? Si se logra eso, pues China tiene una población de ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas tiene China más o menos? Son poquitas, ¿cierto? Aproximadamente como 1.400 millones, no sé, creo. Sí, más o menos 1.400 millones. ¿Nosotros somos cuántos? 50 millones. 50 millones. Y si un país con 50 millones tiene problemas de desempleo y todos los problemas que tenemos, imagínense manejar un problema, no, un país con 1.400 millones de personas. Entonces, pues es bastante complejo. Pero, pues si vemos cuál es el mercado más grande, ¿China o el de Colombia? El de China. China, ¿no? Claro, sí, porque es que China tiene 1.400 millones de personas. Colombia tiene 50. Ahora, muchos productos que tenemos nosotros, pues pueden ser vendidos en China, pues porque tienen una mayor demanda. Y ya, pues Ajá. Colombia está invadido en temas o en productos chinos, ¿sí o no? O sea, El mundo en general. ujú. Pero digamos que en esa negociación en la que están. Entonces, puede ser un beneficio que llegue ese acuerdo, pues porque China, aparte del tema de los productos, pues tiene un gran avance en temas tecnológicos. Las grandes marcas de teléfonos inteligentes hoy en día, pues son de allá. Todo el tema de la computación cuántica la está manejando entre China e Inglaterra, que es otra pelea que hay detrás de bambalinas frente a la guerra comercial. La mayoría de los carros eléctricos, ¿de dónde vienen? De China. Sí, entonces, pues hay una Chinos. oportunidad muy, muy importante. No más con que, por ejemplo, las empresas que producen carros eléctricos establecieran acá ensambladoras en Colombia, que le distribuyan para Europa y que le distribuyan para Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. Pues sería interesante, ¿cierto? Porque generaría un polo de desarrollo acá en el país. Pero aparte, pues ustedes saben que hay un bloque económico que se está consolidando que se llaman los BRICS. ¿Se han escuchado hablar de los BRICS? Sí, profe. No, profe. Ni idea, profe. ¿De qué está hablando, profe? Sí, señor. ¿Qué son los BRICS? Grupo económico entre Brasil, China, Ujú. Sí, India, sí.
Rusia y Sudáfrica. ¿Cuántas personas o cuántos millones de personas suman esos entre China, 1.400, la India que tiene como 1.500, Rusia tiene como 300 o 400 millones, Brasil tiene como otros 250 y Sudáfrica es el más pequeño. Más o menos entre esos países de los BRICS está fácilmente entre el 50 y el 60% de la población mundial. ¿Sí? O sea, de consumo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sería un acuerdo interesante en la medida que Colombia pueda llegar a acceder a ese grupo económico. Recuerden que se están dividiendo los bloques económicos, ¿cierto? A nivel global, con esa pelea de Trump frente a los aranceles. Recordemos que pues Europa o la Unión Europea toma represalias, por un lado. Trump en ese momento está haciendo una gira por Medio Oriente porque pues también los árabes se le pusieron como, venga, o sea, usted no tiene como todo el poder para hacer lo que quiere hacer, así lo está haciendo. Está el tema del grupo por China, sí. Otro grupo pues lo está manejando Inglaterra con sus diferentes países, porque recuerden que cuando muere la reina Isabel, ¿cuántos países quedaron en luto? Todos los países del Reino Unido. ¿Sí? ¿Cuáles son? Eh, Canadá, sí. ¿cierto? Canadá, Australia, Eh, Nueva Zelanda, Inglaterra, ¿cierto? Sudáfrica, todos son países que tenían alguna conexión con la reina o con el imperio inglés. Entonces, fíjense que, y Canadá está en contra de Estados Unidos en este momento, ¿cierto? Entonces, ahí hay unos bloques económicos a nivel global y es una oportunidad que para Colombia sería interesante entrar primero, pues, a hacer una alianza con el país que está generando la mayor producción a nivel global. Entonces, hablamos de venderles petróleo, de venderles carbón, frutas, etcétera. ¿Sí? Aparte de eso, pues podría llegar un desarrollo tecnológico a Colombia importante que podría generar pues más fuentes de trabajo, pero también una industrialización que es algo que le hace falta al país. Y aparte de eso, si puede entrar a los BRICS, pues un mercado potencial de miles de millones de personas que están consumiendo bienes y servicios. ¿Y eso qué significa? Pues que significa que si nosotros somos coordinadores logísticos, necesitamos mínimo hablar inglés para poder aprovechar esas condiciones de mercado, ¿sí o no? ¿O ustedes qué dicen? ¿O no? Sí, señor. ¿Listo? Hasta ahí cómo vamos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos y muchachas? yo tengo una duda. Señor. En el momento, por ejemplo, de lo que estaba hablando usted, y como somos una cadena de abastecimiento y a nivel operativo con la producción, ¿sería Ujú. viable sería viable que se apueste como país productor? Me refiero por el tema de la alta demanda en cuanto a, pues, con cuantías, porque, pues, siento yo que no estamos nosotros preparados para un volumen como el que, por ejemplo, estarían solicitando ellos. Sí, la pregunta es muy pertinente. Yo cuando estaba haciendo mi carrera, o sea, cuando estaba estudiando como ustedes en la universidad, en las ruedas de negocios, pues muchos negocios
valga la redundancia, o muchos acuerdos comerciales colombianos se han caído no porque no haya mercado, ¿sí? El caso puntual, las achiras. Entonces fueron a una productora, una fábrica del Huila, se fue a una rueda de negocios en Estados Unidos con una cadena de almacenes tipo Walmart. Y el señor le dijo, listo, venga, yo necesito un contenedor de 20 pies una vez a la semana de achiras. ¿Y qué dijo el señor de las achiras? Pues no, o sea, yo no tengo para producir ese volumen. ¿Verdad? El tema de los palos de escoba para venderle a China. Entonces, en otra rueda de negocios que hubo, todos son casos de estudio que yo vi en la universidad, se fue el señor a venderle palos de escoba a los chinos y ahora listo, necesitamos 3 contenedores semanales. No los tiene, o sea, no hay una capacidad productiva. Pero les decía que aquí hay un tema de transformación de la industria o de la agroindustria, que es importante, porque pues nosotros solamente manejamos materias primas y en unas cantidades que son irrisorias, pues para el volumen que pide el mundo. Pero si hay una transferencia de tecnología, si hay un apoyo técnico, como es el que creería yo que va a ser el presidente, pues podría ser una oportunidad de desarrollar nuestra economía y pues algo que es importante ahí es salir del subdesarrollo, ¿cierto? Precisamente de salir de una producción muy manual, ¿cierto? Muy arcaica, si lo quieren ver de esa manera, a una producción mucho más tecnificada. Que eso me permita al final de la historia que pues poder, y respondiendo la pregunta de Héctor, pues poderle dar respuesta a ese mercado que necesita pues unos volúmenes bastante considerables. ¿Sí? Entonces, es una oportunidad que se puede dar siempre y cuando pues sea aprovechada. No, bueno, ustedes, ¿quiénes son de los años 90 acá? No, la mayoría son de los 2000, listo. Del 91. Del 91. Entonces, cuando se da aquí la apertura económica, pues se dio una eh, apuesta grandísima que si la hubieran aprovechado los industriales y los empresarios de ese momento, este país hubiera cambiado. Pero pues, ¿qué pasó? Colombia le abrió las puertas al mundo y en vez de traer tecnología, maquinaria, equipos, una transformación empresarial dirigida a la industria, pues nos pusimos a traer televisores, equipos de sonido, neveras, etcétera. ¿Sí? Y pues eso quiebra en 2 años, que fue entre el 91 y el 92, 500 empresas consolidadas en Colombia, pues se quiebran. ¿Por qué? Por lo mismo que está diciendo Héctor. Y es que, ¿qué fue lo que nos dijo Héctor? No estábamos preparados. ¿Sí? Entonces puede ser una oportunidad de negocio, puede llevarnos a la quiebra. O sea, eso depende de muchos factores. Pero, pues lo que quiero que ustedes también tengan es una visual de cómo se está comportando el mundo y que conocer esos escenarios y tener, digamos que una o dos lenguas o idiomas son importantes pues para ustedes como profesionales en coordinación de procesos logísticos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, instructor. Listo. ¿Quién me ayuda con el punto 3 y la actividad de reflexión inicial, por favor, para leerla? Cuello. Listo, John. Actividad de reflexión inicial. Para esta segunda guía de aprendizaje como actividad de reflexión inicial y para que continúe su proceso activo, lo invitamos a analizar los John, se siguientes. le escucha lejos.
primero. Y segundo, era arrancar acá. Por favor. Formulación. Ok. Formulación de las actividades de aprendizaje. En este apartado se describirá las actividades de aprendizaje para cada una de las competencias que plantea la fase de análisis del proyecto formativo, propuesta de un plan operativo de los procesos logísticos en una empresa colombiana. Actividad de reflexión inicial. Para esta segunda guía de aprendizaje, como actividad de reflexión inicial, para que continúe su proceso formativo, lo invitamos a analizar los siguientes interrogantes. Al momento de proyectar los requerimientos de los clientes, ¿qué aspectos considera son los más relevantes para realizar este proceso? Segundo, un plan de compra requiere programación y presupuestos. Tercero, como futuro tecnólogo en procesos logísticos, ¿qué tan importante considera el idioma inglés en dichos procedimientos? Con esas respuestas ya pensadas o escritas en sus apuntes, permítase voluntariamente compartirlas con su grupo de estudio o instructor. El objetivo de esta actividad es reconocer los procesos y abrir la mente al trabajar en ellos. Nota, este ejercicio tiene como finalidad encaminarlo y motivarlo en la elaboración de las evidencias que se plantea para esta guía de aprendizaje. Por tal razón no es calificable, pero sí es un punto de inicio para lo que se solicitará. Listo. Entonces, aquí no, ¿de qué nos habla esta primera parte? Una propuesta de un plan operativo para la empresa en la O sea, cual estamos trabajando, ¿no? entonces, que nos vamos a centrar más en qué ahora? En nuestro proyecto formativo, ¿cierto? Entonces, aquí lo que nos muestra es que dentro del proceso de la guía, específicamente, esta guía le va a apuntar mucho a desarrollar esa propuesta del plan operativo logística en las empresas que ustedes tienen. Entonces, acá se va a trabajar mucho en grupo, ¿listo? Y ahora sí vamos con la reflexión inicial. Entonces, primera pregunta, al momento de proyectar los requerimientos de los clientes, ¿qué aspectos considera que son los más relevantes para realizar el proceso? Entonces, acá viene el tema. De acuerdo a lo que les dije de la oportunidad de negocio que puede llegar a darse que Colombia ingrese a los, bueno, al acuerdo, no más con el acuerdo de la seda. ¿Qué aspectos consideran ustedes, como coordinador de procesos logísticos, que serían relevantes para proyectar esos requerimientos que posiblemente puedan tener nuestros clientes en China? Tiempos de entrega, Tiempo de entrega, ¿qué más? capacidad de entrega, No tanto como capacidad de entrega, sino como capacidad de producción, ¿cierto? Abastecimiento de materia prima, ¿no? El tema de abastecimiento de materia prima, ¿qué más? Acondicionamientos. Sí, acondicionamientos, pero calidad de los productos, ¿de cuáles productos? de los que se vayan a distribuir. ¿Sí? ¿No son más importantes los de las materias primas? Diría yo. Sí, igual también sería bueno buscar la industrialización de nuestros productos hacia allá. Ujú. ¿Qué más?
¿Qué más hay que tener en cuenta? Garantizar la calidad de los productos. Sí, ¿qué más? Bueno, por acá. Negociaciones de cartera. Negociaciones de cartera. Entonces, digamos que tenemos una fábrica de artesanías, ¿sí? Y entonces nuestras artesanías son interesantes para la clase media alta de China. Entonces, pregunto, ¿cuál sería la forma correcta de nosotros saber en temas de requerimientos los aspectos que consideramos más importantes para poder empezar a negociar, bueno, a negociar no, a venderles a ellos? Entonces, son artesanías colombianas que son interesantes para la clase media alta en China, que pueden ser, no sé, unos 300 millones de personas, de los 1.400 millones que tiene. ¿Cuáles creen que serían los requerimientos? La exclusividad de los productos. Sí. ¿Qué más? El valor agregado por ser mano de obra colombiana. No, no Tener la porque cantidad disponible para enviar. entonces tener la suficiente oferta para cubrir esa demanda, ¿sí? Cuando hablamos de mano de obra, hay un tema que es importante frente a los productos que se hacen con las manos, ¿sí? Que se llama manufactura. Casi todos los productos hoy en día no son manufacturados, ¿sí? Y un producto manufacturado pues es mucho más costoso. ¿Por qué es más costoso? Pues porque toma más tiempo, por un lado. Pero por otro lado, también requiere unos procesos diferentes que no los tienen los, digamos que los productos que ya se producen en serie, porque la redundancia, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a establecer esas condiciones y entonces vemos aquí que hay una palabra interesante que es proyectar. ¿Qué es proyectar? Proyectar es como una visualización de los futuros requerimientos. Pero ¿en qué me baso para proyectar? En En crear la estadísticas. necesidad de un producto. En estadísticas, sí. Entonces fíjense que cuando yo voy a colocar un negocio nuevo, como el que les estoy planteando, pues tengo que hacer un estudio de mercado, ¿cierto? Y es saber, venga, ¿cuántos pueden ser esos potenciales clientes? 300 millones. Ah, bueno. De esos 300 millones, ¿a cuántos puedo llegar yo? Entonces, no, es que yo les puedo llegar de 300 millones, les puedo llegar a 300.000 personas. O sea, el 0.1%. ¿Sí? Eso pues me da un indicador de que yo le puedo apuntar inicialmente al 0.1% de mi población objeto. Segundo, ¿cuáles sus condiciones de compra? ¿Qué les gusta? ¿Les gusta, no sé, las artesanías tejidas, las artesanías en madera, las artesanías
en hilo, en tela, XXX en barro. Bueno, porque es que a partir de allí, de esa proyección con el análisis de mercado, pues yo puedo llegar a decir qué necesito, ¿cierto? ¿Cuáles son esos requerimientos en materias primas? Que recuerden que hablamos de los 3 pilares que son abastecimiento, producción y distribución. Y es que si yo proyecto ello, pues puedo saber cuánta materia prima. Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué es materia prima? ¿Qué son insumos? ¿Y qué son consumibles en una cadena de producción o en una cadena de abastecimiento? ¿Mm? Mm, Tengo entendido que la materia prima es como el estado base de, pues de un producto. El insumo es como o sea, un producto adicional con el cual se va a transformar o que está como en el proceso de la fabricación. Y el consumible, sí, no sé, pues por, por, por etimología diría que es el que se finaliza, el que se agota en el momento de hacer la producción. Pero pues no sé, no lo tengo claro. Ok. ¿Alguien más que quiera de pronto expresar qué entiende por materia prima, por insumo y por consumible? Pues, instructor, yo lo podría dar de pronto con ejemplos que me queda más complicado de especificarlo. Para mí la materia Ujú, prima es, por ejemplo, con el café, ¿no? Es lo que más sé. Por ejemplo, si yo tengo el café, pues mi materia prima pues es el café antes del proceso, ¿no? En cereza o húmedo, como venga. Ya cuando ujú. viene el insumo es porque él ya viene con una transformación, ya pasó ese proceso de materia prima. Ya cuando es comestible es cuando ya está dentro de la preparación. Por ejemplo, cuando yo ya preparo una taza de café o hago una bebida fría caliente o hago un postre con ese café. Lo pondría yo en ese punto, ¿no? No. Entonces, volviendo al tema del café, que Paola es experta, entonces uno diría, bueno, para hacer un café, venga, un, ¿Capuchino? mm, sí, un cappuccino o un latte. No, americano. No, todos saben que es un latte y todos saben que es un cappuccino, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe, no, profe, ni idea, profe. Va. Un cappuccino es un café con leche, ¿cierto? Con espuma. Y un latte es un café con leche, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, Paola. Sí, sí, señor. Muy bien. Listo. Entonces, para hacer un cappuccino que se llame cappuccino, ¿qué sería la materia prima? La leche, ¿no? Ah, no, el café. El café ya, El café, ya trillado como tal. sí, El el café, la café, leche la y leche, la máquina. no, la Ah, máquina no. no. La Materia leche, prima, ok, la es, leche y el café. No, no, y el no más. agua, y el agua. No, Sí, el agua no, porque se supone que la leche va en punto de ebullición. Él no sí, lleva pero de agua. todas formas, pero igual si le va a echar café, pues mínimo debe ser un expreso. O sea, debe estar con agua. Si Ah, sea bueno, poco, sí. pero listo. Sí, un poquito de agua. Entonces, agua, café y leche. Esa es la materia Sí, prima. sí.
¿sí? Si el café va, bueno, si el capuchino es de vainilla, si el capuchino lleva Baileys, si el capuchino lleva crema chantilly, ¿qué serían esos? Adicionales, ¿no? Insumos, ¿cierto? Insumos. Sí, Insumos porque el capuchino es café, leche y agua. Sí, lo sí, mismo que esos un tres. latte, pero pues al capuchino le hacen el proceso Caliente. Todo de juicio. calentarla, ¿sí? Y le hace espuma. Sí, Pero, pues, si yo quiero un capuchino vainilla, pues tienen que agregarle vainilla. Si yo quiero un capuchino Baileys, pues le echan la crema Baileys y cambia. Entonces, la estructura básica de la materia prima para el capuchino son tres. Y los insumos pues, serían esas variantes que podría tener. Y el consumible, pues, sería el mezclador o el azúcar, ¿cierto? Que le puedo agregar. La servilleta con la que sirvo esa bebida. Hasta ahí es la claro taza. la diferencia. La taza no, no es Tien- un consumible. Porque es que el consumible solamente se utiliza para consumir el producto y ya, no tiene más reusos. Pero le digo, el mezclador, ok. la servilleta y el azúcar podrían ser consumibles. El Baileys, la vainilla y la crema chantilly, pues serían insumos. Y la materia prima, pues es la leche, el café y el agua. ¿Claro? Para todos Sí, y señor. todas, ¿o no? ¿Por qué es importante eso en este punto? Porque si yo no tengo claros esos requerimientos en materias primas, en insumos, en personal, en consumibles, ¿cierto? Pues posiblemente no pueda cumplir con los requerimientos del cliente. Y ahí va con la segunda pregunta y es, ¿un plan de compra requiere programación y presupuesto necesariamente o no? Sí, claro que sí. Pues ¿Por qué? imagínate un ejemplo. Si yo Ujú. llego y tengo mi cafetería, ¿no? Y no tengo una programación de lo que yo necesito en materia prima, pues, y tampoco tengo el presupuesto establecido, pues compraría una cantidad exorbitante de materia prima que quizás no la necesite toda, se me puede dañar, o quizás me llegue a necesitar más. Si yo tengo un presupuesto y tengo establecido una meta de programación, pues sé qué tanto necesito para hacer las compras y sé qué tanto voy a vender. Tengo que tener establecido eso, si no, pues sería comprar por comprar y vender por vender. Nunca sabría la ganancia y muchas veces lo que esté ganando puedo estarlo perdiendo también. Ujú. ¿Quién más? En- Entiendo yo que la misma, o sea, que la misma respuesta la da la pregunta, ¿no? Porque estamos hablando de un plan, todo lo que conlleve una planificación intrínsecamente pues requiere una programación. Asimismo, pues dentro de la programación incluiría un presupuesto y todo lo que conlleve realizar esa planeación o ese plan. ¿Qué es un presupuesto? El presupuesto yo lo puedo establecer, por ejemplo, ¿no? Anual, mensual o quincenal, depende del tipo de operación que tenga la empresa. ¿Y qué es un presupuesto? La cantidad de dinero que yo tengo disponible para hacer las compras. No. O sea, no necesariamente solamente se habla de plata en un presupuesto. Puedo tener estimados los gastos también, los ingresos, los gastos, los pasivos como tal, ¿no? No necesariamente. O sea, no Lo- puede lo- ser tan limitado. ¿Mm? ¿Qué es un presupuesto?
Porque eso, digamos que aquí en esta guía vamos a ver las bases de todos esos conceptos que para muchos, así como hemos venido viendo que pues, la logística es cargar cajas y ya, o hacer transporte y ya. La logística, por ser transversal, debe conocer muchos procesos al interior de la empresa, incluir los financieros, que es el tema presupuestal. Cuando hablamos de presupuesto, hablamos de dinero, hablamos de tiempos, hablamos de maquinaria, planta, equipo, mano de obra, entre otros factores que hagan parte de la operación, ¿sí? Del hacer el producto, de prestar el servicio, y que es importante tenerlo en cuenta en esa planeación, por lo que les decía. Si yo voy a establecer materias primas, insumos y consumibles, muy seguramente todo eso estar dentro del presupuesto, pero también debe estar en las personas, también debe estar lo que me decías ahorita, la máquina de expreso, la vajilla en la que sirvo el tinto, el camión, ¿cierto? La depreciación, los activos que debo tener en cuenta. Entonces, viene que es algo mucho más grande que encierra el presupuesto, que lógicamente está dividido por las actividades o esa programación que hace parte de un plan, ¿sí? Entonces, eso como para que lo tengan en cuenta, que un plan de compras requiere la programación porque hablamos de tiempo, pero también hablamos de capacidad instalada, ¿cierto? Si yo voy a pedir para un año, no sé, 20.000 unidades de algo, pero en mi bodega me caben apenas 2.000. Esa programación está en tiempo y en capacidad instalada, en la cual digo, tiene que hacerme 10 entregas de 2.000 unidades cada entrega, ¿sí? Porque va a comprar 20.000 unidades. Y eso es durante un tiempo y de acuerdo a mis capacidades de infraestructura. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, bien. Esto, preguntas, dudas, inquietudes. Eso, Y, yo tengo una pregunta. señora, El presupuesto que manejaba ya donde yo trabajaba anteriormente, ellos se tomaban en base de todo el programa contable que se manejaba. Entonces, de ahí se sacaba el presupuesto, pero ellos inflaban, o sea, más, ¿sí? Con un porcentaje que lo botaba la hoja en Excel. Mm, ¿Eso a un futuro es viable o no? Hacer depende. ese tipo de inflación. Bueno, es que eso depende. Porque la gente hace malos presupuestos, ¿sí? Y tú haces presupuestos basados en dinero, pues ese presupuesto no sirve. ¿Por qué? Resulta que la inflación del año pasado fue de ¿cuánto? Fue como de 6 puntos, creo. Y, perdón, y el IPC fue como la inflación más 2 puntos. Estamos hablando que los precios subieron. El IPC, ¿saben qué es el IPC? Sí. El índice de precios. Ujú. Al consumidor, ¿cierto? Entonces hay unos productos y servicios que trabajan con solamente la inflación, pero hay una gran mayoría que trabaja con el IPC. Entonces, si yo este año vendí 600 millones y yo digo, para el año entrante voy a vender 700 millones. ¿Por qué? Porque voy a vender un 20% más, 6 por 2, 12, como un 18% más que este año, ¿sí? Esa es mi proyección financiera. Pero ¿qué pasa? Si algo valía, si algo valía, no sé, 1.000 pesos
y el IPC está en el 8%, pues eso ya al año entrante no va a valer 1.000 pesos, sino va a valer 1.100 pesos. ¿Sí? O sea, ¿y todos me siguen? Sí, señor. Entonces, si yo digo que este año vendí 600 millones y el próximo año pienso vender 700 y solamente me fijo en los valores, pues realmente no voy a vender 700, o sea, no voy a vender 100 millones más, porque si a esos 700 millones le resto el IPC, que 6 por 8, 48, se le quitó más o menos 50 millones, estaría vendiendo 50 millones más y no 100 millones más, que es diferente a planear en unidades, que es como realmente deberían hacerse los presupuestos. Y es que si yo vendí este año 10.000 unidades y pienso vender un 10% adicional, pues esas 10.000 unidades se convierten para el próximo año, ¿en cuánto? En 11.000 unidades, ¿cierto? Entonces voy a vender el próximo año 11.000 unidades, un 10% más que este año. Y si a ese valor de unidades le ajusto el precio, pues posiblemente no va a vender los 600 millones de este año, sino va a vender como 750, ¿cierto? O un poco más, porque hago mi presupuesto en unidades. Y recuerden que teniendo el presupuesto en unidades, puedo establecer el abastecimiento de la materia prima, del personal, de los insumos, de los consumibles, de la capacidad instalada que yo necesite para poder producir esas 11.000 unidades. ¿Hasta ahí todos y todas? Ese presupuesto en unidades sería solamente para, pero no aplicaría para empresas de materia prima, ¿o sí? Claro, para cualquier empresa. Héctor, Mm, qué pena, instructor, siguiendo el hilo de lo que estaba comentando usted, es que me confundí un poco. Menciona usted que en el momento en que se hace presupuestos se toma en cuenta el tiempo, pero cuando hablamos de tiempo se refiere a tiempos de producción o tiempos de viajes o tiempos de despachos o alistamientos, o sea, no. todo el tiempo que su merced necesite, me explico. Si yo voy a presupuestar que voy a vender, digamos con las 11.000 unidades, esas 11.000 unidades las voy a hacer en el transcurso del año, ¿cierto? Entonces yo Sí. divido, generalmente yo tengo unos tiempos picos, ¿cierto? Y unos tiempos muertos. Entonces se supone que usted dentro del presupuesto debe saber en esos tiempos muertos qué va a hacer y en esos tiempos picos qué va a hacer. ¿En qué temas? En temas de abastecimiento. Entonces, ¿cuándo me debo abastecer? Cuando estoy en una alta producción o en una baja producción. Cuando está en una baja. Exactamente. ¿Sí? ¿Cuánto necesito más gente? Pues cuando tengo un alta. Entonces, fíjense que ahí yo, como jefe de presupuesto, que generalmente lo tienen las empresas, o como el director financiero, debo saber esos tiempos, cómo van a estar distribuidos, cuándo voy a pedir más, en qué meses voy a pedir más material, insumos, cuándo voy a contratar más gente para cubrir esos picos, ¿cierto? Y a través de eso, pues estoy midiendo. Si en los meses muertos voy a producir más, es porque esos meses me van a dar el tiempo para poder tener un stock de mercancía que va a cubrir los meses de alta demanda. Entonces, a eso me refiero con temas de tiempos. Tiempos de producción, cuánto me demoro en producir. No sé, si yo divido las 11.000 unidades en el año, estoy hablando que en promedio estoy produciendo 2.000 unidades al mes. Esas 2.000 unidades al mes requieren turnos de 8 horas, dos turnos de 8 horas o un turno de 12 horas, ¿cierto? O Entonces, sea, una hay, qué máquina. pena, de esa hay una manera, yo me refiero, digamos, por ejemplo, en mi caso, que mm, nosotros intervenimos de una manera mixta. Mixta me refiero a que, por ejemplo, el proceso, digamos, de fabricación es industrializado,
pero no todo Ah, es industrializado, sino que interviene también operarios para hacer, pues, otras funciones y otras labores dentro de la línea de producción. Cuando es así mixto, hay una fórmula o alguna manera de calcular o sea, esas intervenciones y esas implicaciones. Me refiero porque, ujú. digamos, aquí en Colombia se presenta mucho el tema de que si falta un operario hay que hacer por ejemplo, una incapacidad. Entonces, esa vacante o ese puesto, pues hay que hacer o sobrecargar ese puesto a otra persona o hacer un reemplazo. Entonces, fíjense que ahí todo eso debe estar calculado. Vamos, que cuál es el índice laboral de accidentes, tienen que estar calculados, por ejemplo, los mantenimientos de las máquinas, cuándo se hacen los mantenimientos de las máquinas, porque si es producción en línea, las máquinas producen, ejemplo, no sé, 100 piezas por hora, pero con un margen de error del 5%, o sea, de cada 100 piezas, 95 salen bien y aproximadamente 5 salen defectuosas, ¿cierto? Y tengo que establecer si esa máquina produce continuamente, que es lo que generalmente pasa, el margen de error se va incrementando cada vez más, ¿sí? Por acumulación de material, por desgaste, por mala lubricación de la máquina, bueno, hay muchos factores. Entonces, todo eso debe preverse en el presupuesto cuando hay efectivamente algún pico, ¿cierto? Frente a la alta demanda, cómo voy a cubrir eh, esos excedentes de trabajadores o más bien esos faltantes de trabajadores que pueden darse. El tema presupuesto es bastante detallado y pues ahorita lo que vamos a ver son las bases, pero pues la idea es llegar a ese nivel de detalle que les estoy diciendo ahorita y que ustedes puedan establecer como unas fórmulas o unos procesos que les permitan, lógicamente, dependiendo cada operación que es diferente, esa planeación. Y con respecto a la pregunta de Paola, claro, yo por ejemplo en el café, si yo el año entrante voy a decir que voy a, no sé, a vender a 10.000 bultos más de café, por dar un ejemplo, yo desde ya debo saber a quién se los voy a comprar, si voy a hacer un proceso de mejora del cultivo, si lo que voy a hacer es una tecnificación de los cultivos actuales, si lo que voy a hacer es acompañamiento a unas fincas que tengo vistas y que me interesan que sean mis proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde esa estrategia que vayan a plantear ustedes, pues cumple el objetivo. Pero lo que les digo y la recomendación en todo lo que yo llevo en temas presupuestales es hagan el presupuesto no por valores, sino por unidades de venta o por unidad, cantidad de servicios que hacen o no sé, algo que tenga que ver con el producto o servicio que ustedes están haciendo. Si no, entre la inflación, el IPC y si, por ejemplo, si tienen que traer cosas importadas, pues la variación de las tasas de conversión de moneda fácilmente les altera el presupuesto y puede ser que usted venda más, pero gane menos. ¿Listo? Ah, listo. Listo. Bueno, listo. Entonces, eso. Y la tercera pregunta es, no sé si hay de la segunda pregunta, ¿hay alguna pregunta? Valga la redundancia. O claro. Bueno, y la tercera No, pregunta claro. es, como futuro tecnólogo en procesos logísticos, ¿qué tan importante considera el idioma inglés en dichos procedimientos? Entonces, pues las implicaciones pueden ser muchas, como lo hemos venido eh, analizando, ¿cierto? Pueden ser temas de que ustedes, por ejemplo, hagan una negociación en el exterior, consigan un proveedor o consigan un comprador en el exterior.
le manejen una operación a una empresa internacional aquí en Colombia. ¿Qué más puede pasar? Que ustedes establezcan una alianza estratégica con algún, eh, alguna empresa internacional. Bueno, que manejen de pronto temas de e-commerce, por ejemplo, que es lo que está ahorita de moda, entre muchas otras cosas y muchas otras variables. Es necesario que ustedes cuenten con esas herramientas, ¿cierto? En temas de idiomas, que al final pues les permitan a ustedes alcanzar ello. Y que vean la logística no de una manera muy local, sino que la vean a raíz, ¿cierto? De lo que está pasando en el mundo, que es un tema pues mucho más globalizado. Preguntas, dudas, inquietudes. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, una cosa que yo quiero aportar. Por ejemplo, en la industria donde yo estoy manejando, ya es obligatorio saber inglés. Por ejemplo, las trilladoras es obligatorio saber inglés. No, no es opcional. Tienes que saber inglés. Y ahorita le están apuntando al otro idioma que es el idioma asiático, porque el mercado se está viendo para ese lado también, mucho. Entonces, sí es muy importante. Por ejemplo, en lo que está haciendo nuestro querido presidente, bueno, no muy querido, la verdad, eh, el tema del café, o sea, la calidad del café que tenemos, para esos mercados es muy atractivo. Pues, aunque allá consumen mucho té, pero el tema del café es algo importante. Y no el café en pepa, sino productos ya procesados que tengan un mayor valor agregado. El tema de los lácteos también, porque en digamos que muchas regiones de China, el hecho de que haya vacas no es como tan común, ¿sí? Entonces todo eso, eh, pues es una oportunidad de mercado. Listo, muchachos y muchachos. Entonces, esa es la reflexión inicial. Para nuestra siguiente clase, necesitamos leer y desarrollar el punto 3.1 y leer sobre el punto 3.11. Para eso, entonces, hay un material de apoyo que se llama Coordinar el flujo de mercancías, que ya les voy a compartir acá en la pantalla, en la plataforma, y ya con eso cerramos la sesión del día de hoy. Me dicen cuando vean la pantalla, por favor. Listo, ahí se ve. Entonces tenemos actividad de proyecto 2, material de la formación, coordinar el flujo de mercancía. Esa es la lectura que tenemos que hacer para la próxima semana. Y pues acá van a encontrar el material de apoyo, que son esos 4 ítems. Bueno, la introducción, 1, el flujo de mercancías, 2, requerimientos de la distribución de mercancía, 3, opciones logísticas y el flujo de mercancía, y 4, sistemas de información en el flujo de mercancía. Entonces la idea es que lean sobre esos temas y la próxima clase, con base en ello, vamos a empezar a desarrollar la actividad 3.11. Hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes. No, solamente es leer, no es más. Pero por favor, lea, Sí, señor. porque a muy pocos les conozco la voz. ¿Sí? Y pues no es tanto de risa, sí, es en serio. La idea es que participemos más. Listo. Por otro lado, para los que vean el video y no hayan cargado las evidencias, entonces les cuento que acá ustedes van a la fase de análisis, activa el proyecto 1. Y acá
las actividades del cuestionario, el mapa mental, el mapa de proceso y el informe de conceptos está recibiendo entregas tardías. Para los que no los han cargado, entonces puedan cargarlo para ir cerrando ese proceso. ¿Listo? Dudas, preguntas, inquietudes, hasta aquí cómo van, cómo ven la dinámica de la clase, si han aprendido, no han aprendido. Instructor, una pregunta. Las materias, por ejemplo, de matemáticas y eso todavía no es cierto. Están en programación, entonces dependemos de la coordinación que les programe el instructor correspondiente. ¿Qué les recomiendo? Vayan leyendo, ¿sí? Vayan leyendo esas actividades, muchachos, ¿sí? Vayan leyendo esas actividades y van buscando los temas, pues porque igual aquí están en el material de apoyo. Por ejemplo, ya deben ustedes leerlo de matemáticas, y leyendo la comunicación, y leyéndolo las TICs y lo de inglés, para que, y pues ya ustedes tienen la guía, para que cuando llegue el instructor, pues ustedes ya tengan una idea mucho más general y le rindan mejor y no queden tan perdidos, ¿vale? Entonces, como la recomendación que les puedo hacer frente a esas competencias que están próximas a desarrollarse, ¿listo? Listo, sí, señor. Bueno, inquietudes, dudas, comentarios, felicitaciones. Entonces, muchachos, no les quito más tiempo, les agradezco por haber asistido y nos vemos si Dios quiere en 8 días, ¿vale? Feliz noche, instructor. Muchas gracias por la Gracias, clase de hoy. instructor. Bueno, Gracias, feliz noche. profe. Feliz noche. Gracias.